York. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Espero que escuchen bien porque tengo un problema con mis audífonos. Se escucha bien, Jesús. Adelante. ¿Tú nos escuchas? Yo los escucho perfecto. Perfecto, tú también te escuchas muy bien. Jesús, pues, ¿qué te digo? La carta publicada ayer, enviada por los abogados o el abogado de Genaro García Luna, ¿qué encuentras? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te brinca o qué te parece más relevante de lo que está en ese texto, Jesús? Pues más que relevante, Julio, me parece irrelevante. En realidad, la carta es, me parece que el momento en que elige el equipo de García Luna, el equipo legal y él mismo de dar a conocer esta carta, pues está muy fuera de contexto. Es decir, sí le está acusando que tenía pruebas suficientes para señalar al presidente Andrés Manuel López Obrador de narcotráfico, como bueno, hemos visto esta campaña en México. Podría haberlo hecho desde un principio. La carta inicia justamente con esa parte de que él había sido presionado en varias ocasiones justamente para poder lograr un acuerdo y cooperar con autoridades federales. Si realmente existe toda esa información, él pudo haberla revelado y haberse beneficiado. Una vez que es detenido, hay que recordar un elemento importante y poner en contexto. Genaro García Luna, cuando es detenido porque autoridades federales ya tienen suficiente información justamente para mantenerlo en prisión. Es decir, para ellos ya no hay posibilidad de que él pudiera haber salido en libertad, incluso si hubiera llegado a un acuerdo. A lo mejor las condiciones de sentencia y de prisión hubieran sido distintas, pero en este caso, pues bueno, él no quiso cooperar y enfrentó este juicio. Entonces me parece pues realmente prácticamente relevante solamente para generar polémica, que en este contexto de lo que está ocurriendo en México con la reforma al Poder Judicial, pues llama mucho la atención también a los grupos a los que él, pues yo creía que pertenecía García Luna después de que lo abandonaron aquí en Nueva York. Bueno, yo ahora estoy en Washington, pero que lo abandonaron en Nueva York, en la Corte de Distrito Oeste, porque nadie se apareció allí, ninguno de sus amigos. Hoy mismo publiqué dónde está toda esa gente que pues eran sus colaboradores, que fueron sus amigos, el expresidente Felipe Calderón y toda esa gente, los panistas, que bueno, ellos dicen que él no es panista, pero trabajó para dos gobiernos panistas, pues que lo dejaron abandonado. Su esposa, le pregunté durante el juicio, ¿dónde están todas esas personas? Ella solamente pues atinó a encogerse de hombros, como diciendo, pues no sé dónde están, y realmente había, pues obviamente, una consternación porque no estaba recibiendo apoyo de ningún tipo. Entonces, no da realmente ningún elemento importante, pero además también hay que destacar que esta carta no se integra al proceso judicial que él enfrenta. Ya se cerró todo eso, ya solamente estamos esperando la sentencia. Entonces esta carta no está considerada por parte del juez para justamente la sentencia. Esto la puede utilizar quizás la podría integrar en un paquete cuando presente ante la Corte de Apelaciones para el segundo distrito que le corresponde a la Corte de Nueva York. Cuando presente ese alegato, entonces podría integrar esa carta como parte del proceso. Pero la carta no aporta realmente datos importantes o relevantes o sustanciales. Bien, Jesús, en dos partes él menciona, primero que son hechos que son del conocimiento público y que están en registros de México y de Estados Unidos, y en la postdata de ese texto señala que son públicos, que están en los archivos de Brooklyn, New York, en la corte. ¿Qué hay de esto? Bueno, lo que entiendo es que se refiere al proceso, a todo lo que son las evidencias que supuestamente existen contra Andrés Manuel López Obrador. Lo que puede existir públicamente en las cortes es lo que se relaciona al caso de García Luna, que es básicamente lo que existe. Nada más, no, a cualquier otra investigación que tengan los fiscales que no haya sido parte de un proceso público, aunque esté en las cortes, no son públicas. Lo que sí es público es todo el proceso, todas las audiencias, todos los documentos que se presentaron, que hicieron públicos, se pueden solicitar en la Corte del Distrito Oeste. Hay que acudir directamente a la Corte para hacer la petición específica de documentos. Son miles, por si no decir millones de documentos que tendrían que pedirse, por ejemplo, si se quiere revisar incluso una sola audiencia de un solo día, ¿no? Porque es la transcripción de todo lo que ocurrió, más los documentos, más aquellos que se presentaron como evidencia y no necesariamente se integraron, digamos, en la Corte de manera abierta. Él señala también que el gobierno de México pues le mintió a los Estados Unidos con la información que le entregó. Eso pues habría que revisarlo concretamente, pero pues los fiscales tampoco estarían recibiendo esta información o validando
interpretándola de tal forma, sí creen que las autoridades mexicanas estarían mintiéndole en cuanto a la información que les están proporcionando. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con eso que él señala de que esa información es pública, porque no es público lo que no se ha presentado en un proceso judicial en Estados Unidos. Bien, Jesús, por otra parte, ¿cómo has visto la respuesta del presidente López Obrador que dice, presenten las pruebas, la tienen muy fácil, es cuestión nada más de presentarlas? ¿Qué decir ante eso, Jesús? Por supuesto, yo coincido completamente. Esto es más allá de defender o no, de creerle o no al presidente López Obrador. Yo he visto, digo, lamentablemente, otros colegas periodistas que afirman que tienen pruebas y evidencias suficientes. Yo creo que hay que presentarlas. O sea, esto es un caso de alto impacto y que puede sembrar a México. Si las tiene, ¿por qué no las presenta? En el caso de Genaro García Luna, pues sí, él dice que existen videos, audios, etcétera, etcétera, y si él tenía conocimiento, tiene acceso a ellas, ¿por qué no las presentó desde un principio? Era mucho más conveniente incluso dar a conocer esa información que detuviera incluso al actual gobierno de seguir avanzando, que él siguiera preso en Estados Unidos y pues fuera condenado justamente por los delitos, incluyendo, a mí me gusta repetir y remarcar esto porque yo creo que es fundamental que a la gente no se le olvide, que fue hallado culpable de liderar una organización criminal durante varios años dentro del gobierno federal mexicano. Eso es fundamental que la gente lo entienda. O sea, es la acusación exactamente la misma que enfrentó el Chapo Guzmán, pero pues él como criminal afuera del gobierno y aquí García Luna dentro del gobierno. Entonces, pues presentar y decir que tiene evidencia sin mostrar absolutamente nada, después de que estuvo ya 5 años básicamente en prisión sin tener ninguna posibilidad de presentarla, ni siquiera de filtrarla a la prensa, no hemos visto absolutamente nada de eso. Me parece también ya un poco más allá de un acto desesperado, ¿no? De generar un escándalo adicional, justo pues a pocos días de que sea su sentencia, que es el 9 de octubre. Y en ese terreno, Jesús, justamente de lo que viene en la sentencia, ¿cómo va todos los preparativos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué nos dices de ese acto judicial venidero, Jesús? Pues eso es importante porque, bueno, hay que recordar que la defensa de García Luna, el abogado César de Castro, presentó una moción, que es una moción que le llamo una apelación, tipo apelación, en la misma corte, que es básicamente para desestimar pues, las evidencias de los fiscales y también desestimar decisiones del propio juez, ¿no? Entonces, del proceso como tal, el juez señaló que lo que se había presentado y la información que estaba, digamos, por la que se había hallado culpable a García Luna, pues era suficiente y estaba perfectamente verificada por los fiscales. Incluso la defensa pudo responder a la respuesta de los fiscales, que ellos presentaron más evidencia, donde se reveló, por ejemplo, y eso también me gusta remarcarlo mucho, que él había ofrecido hasta $2 millones para que se generara un complot a su favor. Entonces, esto es muy importante. En la respuesta que dio César de Castro, justamente la segunda parte de esta respuesta, pues el juez lo revisó, no dio una fecha de audiencia, no quiso hacer eso, pero entregó un documento muy interesante donde destaca justamente que dos cosas que a mí me gusta destacar, que es primero que se demostró que García Luna pues estuvo implicado con el narcotráfico, que un jurado pues lo encontró de tal forma y que se presentó la suficiente evidencia y jurídicamente validada en la Corte de Distrito Este en Nueva York para que se llegara a ese punto. Y por segundo, que sí remarcó que García Luna había generado un complot o intentaba generar este complot ofreciendo hasta $2 millones para que reclusos pues hablaran a su favor. Entonces, esto obviamente abonó en su contra. Por supuesto, García Luna, después del 9 de octubre, va a tener la posibilidad de presentar su apelación ante la Corte del Segundo Distrito que le corresponde a Nueva York. Sin embargo, estadísticamente, por este tipo de casos, por la complejidad que lleva para el sistema judicial de los Estados Unidos y sobre todo por el respeto que se tiene a los juicios con jurado, es muy difícil que él pueda triunfar, pues incluso en esa Corte de Apelaciones. Bien, Jesús, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, pero aprovecho como reportero, tú disculparás, se ha anunciado ya que la delegación de Estados Unidos a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum estará encabezada por la primera dama de Estados Unidos. ¿Qué opinas de ese acto? ¿Es un acto protocolario? ¿Le encuentras algún detalle? ¿Qué nos dices? Pues sí, yo sí le encuentro detalles, digo, tras bambalinas y algunas fuentes
de la Casa Blanca y también hablando con gente del Congreso, pues me estaban señalando que había una posibilidad de que la vicepresidenta Kamala Harris fuera quien asistiera justamente a la toma de posición, a la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues al final me indican que no se consideró que era pertinente justamente porque está pues, en campaña electoral, y recordemos la polémica que hubo también con el expresidente Donald Trump cuando fue invitado por Peña Nieto. Entonces no consideraron que era pertinente, aunque ella pues es vicepresidenta y podría haber acudido, digamos, en calidad de funcionaria estadounidense, pero no fue así. La doctora Jill Biden es muy respetada en los Estados Unidos, es una figura muy importante aquí en Estados Unidos, y pues dentro de la administración, por supuesto, la figura de la primera dama sí en Estados Unidos tiene una relevancia fundamental. Entiendo que van a ir también congresistas que todavía no quisieron revelar los nombres de quienes van a ir, pero yo ya sé más o menos quiénes estarían ir, y podría adelantar que va a ser como una figura femenina importante por parte de los Estados Unidos. Hay emoción de que México tenga la primera presidenta, y por supuesto les gustaría tener la primera presidenta en los Estados Unidos con Kamala Harris. Bien, Jesús, pues agradezco esta amabilidad de estar con nosotros. A reserva de lo que desees agregar, te agradecemos mucho esta entrevista. No, Julio, un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Gracias. Hasta luego, Jesús. Hasta Hasta luego. pronto.